Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Esta ceremonia es una señal de reconocimiento, pero también de admiración y afecto. Desde Vega Coop nos sentimos más que orgullosos por los logros alcanzados por ustedes. Por eso hoy, en ocasión muy especial, les felicitamos. El reconocimiento que reciben hoy es fruto de su excelente labor, sobresaliente rendimiento académico, de sus capacidades y de su esfuerzo. Así que hoy los protagonistas de esta noche son cada uno de ustedes. Les exhortamos a continuar forjándose y educándose, recordando que Vega Coop está de su lado siempre, porque unidos todo es mejor. Felicidades, estudiantes, y es para nosotros un placer tenerles aquí. Sumamente contento. La verdad que nos hacía falta este encuentro, nos hacía falta esta oportunidad de agradecerles a ustedes por el respaldo a esta gran cooperativa. Todas las posiciones de liderazgo importantes de nuestro país, ustedes van a tener la oportunidad de ocuparlas. Ustedes son brillantes, ustedes leen, ustedes están atentos y que puedan en el futuro inmediato corregir los errores que nosotros hemos cometido en nuestro país, pero sobre todo que tengan la oportunidad de hacer lo mejor posible para ustedes, para las familias que ustedes van a construir y para el futuro brillante que merece cada puertorriqueño en este país. Y ayúdenos a echar más adelante a esta gran cooperativa. Muchas gracias y que disfruten de esta actividad. Aquí, ¿verdad? Celebrando un nuevo homenaje, un nuevo reconocimiento a nuestros talentos, ¿verdad? Somos todos talentosos, ¿verdad? Y lo hemos demostrado a través de la ejecución y del aprovechamiento académico. ¿Qué quiere decir un aprovechamiento académico? Que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para dominar las materias académicas y de estudio. Mi consejo para todos ustedes es que sigan estudiando, que hoy reciben un merecido premio y los padres reciben una gran satisfacción al ver que sus hijos están logrando alcanzar sus metas y que van encaminados hacia ser seres de bien y ciudadanos
útiles a nuestra sociedad, que tanto necesita gente buena, de empeño y que sean solidarios los unos con los otros. Esperamos verlos el año que viene con muchos más premios y muchos más reconocimientos. ¿Por qué? Porque el mundo es de los que se atreven a hacer las cosas y de los que se atreven a enfrentar los retos. De eso son los valientes, y eso es lo que ustedes se merecen, ¿verdad? Que seamos valientes y que sigamos siendo gente de bien y gente de servicio. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Esta actividad lo que tiene el propósito es de resaltar los retos, los aciertos, las experiencias vividas, pero un poco mirar hacia el futuro sobre qué de verdad nos depara en el contexto, ¿no?, de la legislación que nos regula las cooperativas de ahorro y crédito. Mucha gente, obvio, ya esto es historia, que me fui enterando, ¿no? Mucha gente fue partícipe de estos procesos, unos por sus vínculos, obviamente políticos, porque pues, para poder llegar a que se muevan cosas en el gobierno hay que tener brazos políticos, ¿no? Muchos por su conocimiento y su peritaje también se unieron. Y por eso fue que cuando le comenté a Mitre, le dije, me gustaría que el licenciado Sosa Lloren esté aquí. Sosa Lloren venía de ser comisionado de instituciones financieras, una persona muy respetada por sus conocimientos en las instituciones del país, y obviamente las cooperativas lo comenzaban a utilizar y lo comenzaban a distinguir entre los recursos externos. Así que era una de las personas que le agradezco que dijo que sí, que esté aquí. Rubén Morales, en ese momento, que también fue pieza clave. Jesús Ismael Feliciano, que desde su posición ejecutiva en el Banco Cooperativo en aquellos momentos, pero su contacto también con personas que tenían poder en cuanto a la opinión pública y en cuanto al poder gubernamental, fue también pieza. Y sin quitar tampoco la gesta de otros muchos, vamos a ir concretamente a comenzar esta actividad, o sea, que espero que les guste. Creo que es importante tener claro cuál es el punto de partida. El punto de partida no es la propia Ley 255, en realidad son las leyes 5 y 6 del 1990. Porque esas leyes, de hecho, es cuando yo entro en contacto y conozco y descubro el movimiento cooperativo, siendo comisionado de instituciones financieras, me llaman de Fortaleza para ir a la ceremonia de una firma de unas leyes, y ese día yo descubro que voy a presidir la Junta de Directores de Rosal. Y además, pues, empieza un proceso de aprendizaje. Esto de que los regulados estén en la Junta del Regulador, no lo entendía. Vamos a ver repensar las elecciones. La Liga justamente insta a un pleito en contra de la oficina del comisionado y lo gana rápidamente, como debía ser, y se celebraron las elecciones y comenzó un proceso interesantísimo. Yo no creo que en ningún otro sector en Puerto Rico se haya dado esa experiencia donde haya participación del ente privado, pero en este caso sin fines de lucro, participando en la toma de decisiones y en definir la política pública para el desarrollo de ese sector. Y como primer presidente de esa Junta de Directores, puedo certificar que ese modelo, al menos en el caso de las cooperativas, que se rigen por unos principios y valores, es el adecuado y funciona. Porque todas las decisiones que se tomaron en ese periodo de tiempo, entre ellas liquidación de Policó, aumento de primas, toma de un préstamo del Banco de Fomento para financiar esa liquidación, todas se tomaron de forma unánime. Y en muchas ocasiones, con mayoría de las cooperativas en la Junta, estábamos usualmente Rigoberto López Martí, Jesús Ismael Feliciano y este servidor, y el bloque de las cooperativas completo.
y allí había un proceso de diálogo que permitió tomar de decisiones debidamente fundamentadas y por unanimidad. Las leyes 5 y 6 podemos destacar que su valor principal es que son fruto de esa participación activa del movimiento en el proceso legislativo para gestar las leyes y con esa pieza clave, la participación formal de la representación del movimiento en esa junta de directores, ahí dice DECOSEC, en aquel entonces denominada como PROSAC. Y como les comento, las decisiones que se tomaron fueron importantes, difíciles, pero por consenso. Viene en 1993 y se da un retroceso. Ese retroceso es que la administración de Pedro Rosselló en ese momento alteró el marco de ley participativo y de consenso. Se eliminó la participación del movimiento en la Junta de Directores de PROSAC, se le dio un rol más bien de un grupo asesor o consultivo y se colocó a las cooperativas de ahorro y crédito bajo la supervisión primaria de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, dejando a PROSAC en un rol subordinado. Así que esa experiencia nos lleva durante ese periodo de tiempo hasta llegar al año 2000 a entender que hay que rescatar los logros previos, siendo particularmente ese clave de la participación en la Junta de Directores del asegurador. Entre otras cosas porque todo el dinero de ese asegurador lo ponen las cooperativas. Así que, entendiendo que la experiencia del 93 al 2000 requería, que hacía prioritario, o era un mandato moral, retomar esos logros previos, pues se activó un grupo de personas buscando, dentro de lo que es la realidad política del país, cómo lográbamos cambiar ese marco de ley y regresar a lo que había sido la experiencia previa exitosa. Punto inicial, y aquí hay algunas personas que jugaron un papel clave. Tengo que mencionar a Gabriel Dolagaray, que tenía una relación muy estrecha, personal, con quien se convirtió en gobernadora de Puerto Rico. Y los procesos electorales siempre tienen una parte previa a la elección donde está la formulación del programa de gobierno. Y estratégicamente se utilizó ese proceso para plasmar compromisos programáticos concretos y específicos. Cuando abordamos ese proceso, no queríamos expresiones de buena voluntad, no queríamos generalidades, queríamos compromisos concretos porque había problemas concretos que resolver. Así que se plasmó en un borrador de cuáles eran los compromisos que queríamos. Eso se nutrió de aportaciones de varios líderes voluntarios y profesionales de varias cooperativas de base. En todo momento hubo este énfasis de ir a la base, porque la base es la que vive los problemas, es donde se da el crecimiento del cooperativismo. Así que se preparó esa lista de enmiendas que necesitábamos. No se aprobó esas enmiendas del primer tiro. Se enviaron, vino una versión aguada, tuvimos que pelear, tuvimos que preparar una carta un poco gruñendo y eso entonces rectificó el asunto y los compromisos programáticos bajaron como debían ser. Se da el cambio de administración y la estrategia para lograr los cambios fundamentales tenían que prioritariamente atender el problema de la gobernanza de PROSAC. Teníamos que traer de vuelta la participación y la representación del movimiento a la Junta de PROSAC. Y eso requirió que antes de que se dieran procesos más organizados, pues preparáramos una revisión de la Ley 5, que terminó convirtiéndose en la Ley 114. Ese es un proceso que podrían acusarnos de ser presentado. No había tiempo para organizar muchos grupos porque seguíamos bajo el régimen de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Tenemos que salir de ahí y restablecer la representación del movimiento. Y por eso se preparó un proyecto actualizando la Ley 5, devolviéndola a su objetivo primario inicial, y esa es la que se adopta, se firma el 17 de agosto de 2001. Y ese es el primer paso de esta reforma del 2001-2002 que culmina
en su etapa inicial con la Ley 255, luego la Ley 239 y años luego en la 247, que no debemos olvidar. Así que una vez resolvemos el asunto prioritario de la injerencia de la Oficina del Comisionado sobre las cooperativas, se plasma entonces un proceso más sereno, pero diligente, de reformar la Ley 6. Se crean grupos de cooperativas de base, líderes voluntarios, líderes profesionales, que es una combinación que yo viví en la Junta de Prosal y es también un modelo exitoso. Y empezamos el trabajo técnico a base de las experiencias de las cooperativas en sus operaciones. Fuimos preparando un anteproyecto de ley que pudiera ser presentado para darle a las cooperativas todas las herramientas posibles para asegurar su competitividad y su éxito. Ese trabajo se encaminó a través de lo que se llamó la Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y ahí hubo un proceso de afiliación de varias cooperativas, líderes que todos conocemos, que aportaron en conocimiento, en tiempo, en esfuerzo, en recursos económicos, para que entonces tuviéramos un proyecto que se pudiera presentar como un proyecto de administración, descansando en los compromisos programáticos que habíamos amarrado inicialmente. Una vez se completó el trabajo técnico, al proceso se integró plenamente la Liga de Cooperativas, porque la otra estrategia fundamental fue el de presentar e impulsar el proyecto como un objetivo de un movimiento unido frente a las ramas de gobierno. En ese momento no había gobierno compartido. Esa era una administración de un solo partido en rama ejecutiva y rama legislativa. Pero no deja de haber, aún en esos escenarios, elementos que responden a otros sectores financieros que no son el cooperativismo. Así que no se podía bajar la guardia, aun cuando eso iba a bajar como un proyecto de administración de la gobernadora Sila Calderón en cumplimiento con unos compromisos particulares. No olvidemos tampoco la configuración del cuadro de funcionarios gubernamentales relativos al cooperativismo, que estaban plenamente comprometidos con el modelo. Y eso pues facilitó mucho los procesos. Debo comentar que en cuanto a la ley 114, tampoco se aprobó del tiro. El primer anteproyecto para que bajara como proyecto de administración requirió que varias personas que habíamos trabajado en ese proceso fuéramos allí a la oficina de la asesora de legislación de la gobernadora, la licenciada Rosabel Bayrón, que en paz descanse, y ella convocó a otros funcionarios, entre ellos la oficina del comisionado, y allí tuvimos que ir a gruñir nuevamente, a decir no, esto tiene que ser así. Pero esto traer a los regulados, no, eso se validó esa experiencia en el pasado. Y fue en ese forcejeo que se dio la determinación de política pública de Fortaleza de bajar el proyecto que se convirtió en la ley 114. Así que como ven, aún con compromisos, esto requiere lucha constante. Los objetivos fundamentales que persiguió el anteproyecto que se convirtió en la ley 255. Punto principal, pues obviamente el restablecer la participación de las cooperativas en la Junta de COSEC, se validó eso como primer punto de entrada en la ley 114 en el 2001. Requerir que las decisiones de mayor relevancia se tomasen a nivel de la Junta de Directores contando con la votación afirmativa del cooperativismo. Por eso ustedes ven que en esa ley hay unos requisitos particulares de mayorías absolutas que aseguran de que si se va a tomar esa decisión, particularmente la adopción de reglamentos y la intervención de cooperativas, cuente con la participación de las cooperativas. Asegurar igualdad competitiva, proveer flexibilidad en la creación de estructuras operacionales, especialmente para facilitar proyectos de integración, viabilizar la emisión de instrumentos financieros, cosas que se están hablando en el día de hoy. Ya la ley 255 permite ese tipo de emisión de instrumentos, y asegurar garantías de debido proceso de ley en los procesos de fiscalización, cosa que está faltando
últimamente en algunos procesos que corren. ¿Qué nos enseñó esa reforma? La primera enseñanza es que el ente prioritario en todo lo que hagamos es la cooperativa de base. Ahí es donde se da el crecimiento, ahí es donde los socios reciben sus servicios. Así que todas las propuestas tienen que estar dirigidas a eso, a fortalecer y a proteger esa entidad de base. Y para que eso sea exitoso, el proceso de cabildeo, de impulsar la legislación y las decisiones, tiene que contar con la participación directa y activa de las cooperativas de base. Es una responsabilidad compartida de las cooperativas de base con los organismos centrales. La Liga no lo puede hacer todo, ni sola. Es importante la diligencia y la militancia de las cooperativas de base. Segunda enseñanza, en Puerto Rico el cooperativismo depende del sector de ahorro y crédito. Y esto no es por poner jerarquías ni menospreciar otros sectores, pero la realidad es que el millón de socios está en ahorro y crédito. Los recursos financieros están en ahorro y crédito. La presencia en todos los pueblos es de ahorro y crédito. Y el ejército amplio de líderes voluntarios y profesionales es de ahorro y crédito. Si no aseguramos y defendemos la solvencia, estabilidad y fortaleza de las cooperativas de ahorro y crédito, no tendremos cooperativismo, ni podremos desarrollar cooperativas de tipos diversos. Raúl mencionó la subsidiaria. Ese modelo tenemos que retomarlo de los departamentos no financieros o subsidiarias, porque hay que viabilizar que la plataforma financiera haga crecer los sectores de tipos diversos, pero tiene que ser con la fortaleza de ahorro y crédito protegida. Y esa defensa requiere dar primacía a los asuntos con implicaciones sistémicas, aun cuando esos asuntos son típicamente los que son más difíciles y los más delicados. Tercera enseñanza, el Estado y los políticos le deben respeto a las cooperativas. La relación del cooperativismo con el Estado tiene que estar fundada en una verdadera autonomía, basada en el respeto que esos políticos le deben a la fuerza e importancia que son inherentes a las cooperativas de base. En el caso del cooperativismo, ese respeto se basa no en dinero, como ocurre con otros sectores financieros, sino en la fuerza que representan el más de 1 millón de socios de las cooperativas de ahorro y crédito. Para asegurar ese respeto del Estado y de los políticos, es necesario que las cooperativas mantengan un proceso de activismo cooperativista que esté en funciones de forma continua y no solo en los momentos de necesidad o crisis. Para que ese activismo sea efectivo, la comunicación continua con legisladores y funcionarios ha de incluir la participación directa e institucional de las cooperativas de base. Y en ese sentido, el activismo efectivo es una responsabilidad y deber que las cooperativas de base comparten con la Liga y demás organismos. Acorde con los valores y principios del cooperativismo, ninguna cooperativa de base debe limitarse a observar el trabajo de las demás. Para viabilizar esa comunicación efectiva de los líderes de las cooperativas de base con los legisladores, alcaldes y gobernantes, necesitamos ampliar, reforzar y sistematizar los procesos educativos y de adiestramiento al liderato de base sobre asuntos especializados, técnicos y estratégicos, optimizando así el dominio y manejo de asuntos técnicos y la capacidad de activación y movilización rápida y efectiva de sus líderes y de los miles de socios de cada cooperativa de base. Así evitamos depender de contactos con alegadas afinidades políticas, quienes pueden tener agendas propias que no necesariamente son las del cooperativismo. Cuarta enseñanza, lograr los objetivos de las leyes y reglamentos depende en gran medida del proceso de implantación, que también requiere la vigilancia militante de las cooperativas de base. Es por ello que los poderes y herramientas puestos en manos del cooperativismo al amparo de las leyes 114, 255 y 247 serán tan efectivos y útiles como el uso que el propio movimiento y sus líderes hagan de ellas. La herramienta más poderosa que dispuso la ley 255 y 114 y que reiteró la ley 247 es la participación de las cooperativas en la Junta de Directores de COSEC y en la Junta Rectora de CEDECO. La efectividad de esa herramienta depende de una utilización concertada y estratégica de ese poder por parte de los representantes del cooperativismo en dichos cuerpos, teniendo como norte los intereses de las cooperativas de base y sus socios. Estas enseñanzas las tenemos que aplicar al presente y eso nos lleva al proyecto del Senado 644. ¿Por qué? Porque ese proyecto atiende una amenaza existencial, la descapitalización provocada por la crisis fiscal y la quiebra gubernamental. Y el 644 es el único instrumento que provee una solución sistémica a esos menoscabos de capital y fortalece el capital de COSEC. Así que resulta vital la participación activa de las cooperativas de base para asegurar la aprobación del proyecto del Senado 644
y la implantación de la mitigación de riesgos no operacionales. Como vemos, el proyecto del Senado 644 es la única solución sistémica, uniforme y no discriminatoria, cuya capitalización no se limita a una o cooperativas en particular, sino a todas, y que restablece el capital en los montos verdaderamente necesarios. De hecho, las consolidaciones o fusiones de cooperativas serán viables solamente en la medida en que el sistema cuente con el capital suficiente en línea con el proyecto del Senado 644. Hoy conmemoramos 2 décadas de la adopción de la Ley 255 y en esa lucha tienen el compromiso de la base de un grupo grande de la base de las cooperativas, de la Liga de Cooperativas y de este servidor. Muchas gracias. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Sean todos bienvenidos a esta actividad donde celebramos la semana de nuestros oficiales de servicios, representantes del servicio virtual, oficiales de operaciones y gerentes de las sucursales. En Vega Coop estamos orgullosos de la dedicación, el compromiso y el esfuerzo que realizan día a día para ofrecer los mejores servicios a nuestros socios. Es motivo de alegría tener un equipo de trabajo comprometido. Sabemos que en los últimos años nos hemos enfrentado a nuevos retos, pero han podido adaptarse a los nuevos cambios. Agradecemos y reconocemos el desempeño que han tenido en nuestra institución. Les exhorto a continuar trabajando juntos para alcanzar nuevas metas, porque la labor que realizan ha sido pieza clave para el logro de nuestra cooperativa. Felicidades. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.